Bien, no es objeto de este canal hablar de política o de actualidad. Este canal nace para hablar de historia, pero la querella es suficientemente grave como para que me salte esas premisas y entre a cuchillo. Ayer, López Obrador afirmaba haber mandado una carta al rey de España, Felipe VI, y a su santidad, el Papa Francisco I, exigiendo el perdón por la conquista española. Lo primero que me llamó la atención fue que lo hiciera en perfecto castellano, y no en nahuatl sin gramaticalizar. Porque vuestras mercedes sabrán que el nahuatl es gramaticalizado por jesuitas españoles que le aportan reglas y estructuras al estilo de la gramática castellana de Antonio de Nebrija, libro que publicó en 1492. Buena fecha, ¿eh? La gramaticalización a la que es sometida el nahuatl se produce mucho antes que otras lenguas europeas. No solo eso, sino que las lenguas precolombinas, gracias a esa labor de los jesuitas, fueron dotadas de grafía, puesto que al llegar los españoles eran ágrafas. Es decir, no se escribía. Con la traducción de la Biblia a las diferentes lenguas precolombinas, ese patrimonio inmaterial se pudo atesorar, gracias, repito, a los jesuitas españoles. Así los indios ya podían leer las lenguas que hablaban. López Obrador habla de pueblos originarios. ¿Originarios? ¿De dónde? Hasta donde yo sé, el Homo sapiens es originario del Valle del Rift, en África, la llamada cuna de la humanidad. La teoría antropológica más aceptada es que los pueblos asiáticos poblaron América por la zona del estrecho de Bering, congelado, en busca de mejores tierras y mejor caza. De ahí que el fenotipo del indio americano se parezca más al asiático. ¿Qué ocurre? ¿Acaso por esa migración el continente ya les pertenece? ¿Ya no puede ir a vivir nadie más allí? Si aplicásemos esa lógica, ¿qué hacemos entonces con la romanización? ¿Italia debe ser devuelta a los etruscos, pueblo ya extinto? ¿España a los íberos? ¿Francia a los galos? ¿A los celtas? ¿A los francos? ¿En qué momento ponemos el corte y establecemos que la tierra es propiedad de una raza o de un pueblo? Por cierto, curiosidad, los indios no tenían sentido de la propiedad de las tierras. Son justamente los trasabuelos del rey Felipe VI quienes empiezan a expedir títulos de propiedad a los indios, a otorgarles fueros, pues siendo hijos de España tenían sus particularidades. Y de la misma forma que se otorgaban diferentes fueros a diferentes ciudades de España, como puede ser las de Toledo o los de Baeza, se otorgaban diferentes fueros a diferentes regiones de las Indias. Se crean con ello las repúblicas de indios, jurisdicciones diferentes que mantenían sus costumbres siempre y cuando no fueran contrarias al derecho natural, una vez, claro, eliminado el canibalismo y los sacrificios rituales. Según demógrafos como Antonio Serrano y Ángel Rosenblatt, no había más de 13 millones de indios en todo el continente, desde Alaska hasta Ushuaia. Los sacrificios de los aztecas eran del orden de 25.000 a 30.000 al año. Con ese ratio de sacrificios, si España tarda 100 años más en descubrir América, se encuentra un continente vacío y el imperio azteca habría colapsado por sí mismo. Esos sacrificios, ¿cómo eran? Resumiendo, se les abría el corazón encima de la piedra sacrificial, se les ofrecía a los dioses en vasijas humeantes y se lanzaba el cuerpo descuartizado escaleras abajo de la Torre del Sol, donde una multitud enfervorecida abajo se los comía. Y hablando de México, ¿cómo es posible que 518 españoles, con tan solo 16 jinetes y 13 arcabuceros, pudieran derrocar al imperio azteca, acostumbrados como estaban los aztecas a guerrear? Pongamos que el imperio azteca, tirando por lo bajo, serían unos 2 millones de almas. ¿Cómo 518 españoles, por muy buenos que fueran, pueden derrocar a 2 millones de aztecas? Aquí el más audaz me dirá que por las armas de fuego. ¿Han visto vuestras mercedes disparar alguna vez un arcabuz? Es un arma de bancarga, se tiene que cargar por delante. Se pone la pólvora, un trapito para que haga tapón con la deflagración de los gases, el proyectil, que es una bolita redonda, y con la baqueta se presiona todo. Se quita la baqueta y recordemos que el ánima del arcabuz es lisa, no existía aún la tecnología del cañón estriado, con lo cual la precisión a más de 20 metros ya es por la gracia de Dios. Un arcabucero experto puede tardar entre minuto y medio en recargar el arma, tiempo suficiente como para que uno le corten la cabeza con un macahuitil de obsidiana o que le metan 10 flechas en el pecho. No, señores, no se conquistó América por la tecnología de las armas. No eran rifles de asalto M4 o lanzagranadas o teléfonos con misiles por satélite. No era nada de eso, no eran drones, eran armas primitivas. Se conquistó México gracias a los tlaxcaltecas, a los tepeaqueños, a los cempoaltecas, a los cholulenses, a los huetzincos, a los chinantecos, a los cochimilcos, a los otomites y a los chalqueños, que vieron en los españoles y en su arrojo caballeresco
a libertadores. Sí, señores, a libertadores del yugo azteca. Y de esos indios también desciende la población mexicana a día de hoy. No solamente de los aztecas y de los españoles, también hubieron otras tribus que fueron aliadas de los españoles, de los cuales los mexicanos actuales son descendientes, demonios. A modo de mención y sin ánimo de exhaustividad, a Pizarro y a su contingente de 180 hombres le ayudaron a conquistar al tiránico imperio inca otras tribus de indios también, como los huancas, los chapapoya, los cañares y los yanaconas. Recordemos que tanto las familias imperiales mexicanas como incas después de la conquista fueron integradas en la nobleza española, en ducados y en marquesados. ¿Ha pedido López Obrador que los mexicas, o también llamados tenochas o aztecas, se disculpen con los tlaxcaltecas y otras tribus aliadas de estos? ¿No? ¿Por qué? López Obrador tiene los santos bemoles de decir que se llevó a cabo la conquista por la espada y la cruz. Supongo que tampoco le gustará la cruz. Se subirá a la Torre del Sol a bailar como estos neoindigenistas que, ebrios de marxismo cultural, dicen volver a los cultos antiguos. La pregunta que habría que hacerles es, si quieren recuperar estos cultos antiguos, ¿van a recuperar los ritos sacrificiales? ¿Van a recuperar el canibalismo? ¿Van a recuperar la castración de niños? ¿El amancebamiento de mujeres? ¿O solo es una estupidez más neomarxista víctima de la New Age? Porque sepan ustedes que el cristianismo prohibió esas prácticas. Algunos me dirán que la espada y la cruz destruyeron esas civilizaciones precolombinas. ¿Con qué ligereza se utiliza el concepto de civilización? Este no es un asunto trivial, pues la civilización tiene un origen en la concepción grecorromana, mejorada a posteriori por la concepción cristiana, Civitas Dei. La civilización tiene un propósito: elevar el nivel cultural primitivo y la formación y proyección de la sociedad. El hecho de reivindicar la cultura azteca como una civilización por las construcciones que se hallan en Tenochtitlán es como reivindicar la civilización grecorromana por el Partenón y el Coliseo en lugar de por la democracia y el derecho romano. Por cierto, estos dos últimos presentes en Hispanoamérica gracias a la conquista española. En este punto, todo buen marxista, indigenista o hispanófobo me saca el tema del oro. Y como buenos marxistas reducen la explicación de los eventos mediante el materialismo histórico, queriendo argumentar que son únicamente las motivaciones materiales, el oro, la pasta, la plata, el parné, los presidentes muertos, lo que mueve la historia. Y por su incapacidad cognitiva de entender el sentido de trascendencia de la caballerosidad cristiana, que a tantas órdenes de caballería inspiró, siendo Ramón Llull, Raimundo Lulio, el compilador del Código de Caballería, se les roba a los conquistadores esa pulsión cristiana y caballeresca de engrandecer la gloria de Dios mediante la conquista. En España se ha terminado la reconquista y la gracia de Dios ya no se puede conseguir luchando contra el moro, hay que buscarla en otros lados. ¿Dónde? En la evangelización de tribus en América. Y es por eso que muchos conquistadores se suben a los barcos, arriesgando su hacienda y su vida para cruzar el océano ignoto. Además, si los conquistadores se hubiesen llevado todo el oro y toda la plata, ¿por qué Perú y otros países de Hispanoamérica siguen produciendo y exportando esos materiales en mucha mayor cantidad que en la que se extrajo en 300 años de virreinato español? ¿Saben cuántos conquistadores murieron en la más absoluta de las miserias, implorando a su majestad el rey de España algún tipo de emolumento para poder pagar la dote de su propia hija? No, señores, no. El oro que se extrajo por los españoles fue reinvertido en todo el imperio. Apenas el imperio podía pagar sus gastos. ¿Saben dónde está el oro? Está en 25 universidades fundadas en Hispanoamérica, en 14 colegios mayores. La primera universidad se funda en 1538 en Santo Domingo. 1538. Pero es que 2 años antes, en 1536, se fundó el Colegio de Santa Cruz para indios nobles, en el convento de Tlatelolco, inaugurado por el virrey Antonio de Mendoza, en el que solo podían ser educados indios familiares de los caciques, ni españoles ni criollos. El oro también está en los hospitales, fundados algunos de ellos por Hernán Cortés, en templos, en plazas mayores, en casas de estudios, en edificios, en cloacas, en infraestructuras para el tratamiento de aguas negras, en toda una civilización creada en América. Bien parece que para López Obrador todas esas instituciones reportan el mismo bienestar para la población que la esclavitud y el sacrificio en pos de que mañana salga el sol.
Quizás sería conveniente recordarle que la jornada laboral de 8 horas no surge en ningún país socialista, sino en la América española, donde las leyes de Indias regulaban que los indígenas no trabajaran más de 8 horas, a distribuir de la mejor forma para que los rigores del clima pudieran ser más humanamente sobrellevados. Me gustaría recordar también que ningún virrey español esclavizó a indios y los vendió a hacendados. No así el presidente de México, Porfirio Díaz, que ante la sublevación de los yaquis en Sonora, los declaró esclavos y los vendió a $65 a los terratenientes del Yucatán. Desde las independencias americanas, mejor dicho, secesiones, el número de indios ha disminuido de forma constante, algunos hasta su extinción. Eso gracias a políticos de los nuevos gobiernos independientes que abanderan la protección de los indios. Supongo que protegerlos para estos indigenistas se referirá a expropiarlos de las tierras que Su Majestad, el Rey de España, sancionó como propiedad indígena. Por cierto, y a modo de curiosidad, la sede del movimiento indigenista mapuche, vocablo de nuevo cuño para designar a los indios araucanos, está en Bristol, Inglaterra, y sus ideólogos son británicos. Dejo el link abajo. Parece más que el indigenismo nace para dividir al hispanismo, como ya hicieran los masones ingleses en la época de las independencias americanas. Sepan vuestras mercedes que cuanto más apoyen a los indigenistas, más débil será el hispanismo y más fácil volver a trocear esa América ya dividida. Esta ocurrencia de López Obrador es un odio alimentado en el rencor marxista, más que una reivindicación histórica basada en los hechos que realmente ocurrieron. Podría estar horas y días hablando de las bondades de la hispanidad y de cómo un continente de apenas 13 millones de habitantes, viciado hasta la extenuación, hoy tiene más de 1.000 millones de habitantes. El señor López Obrador dice querer la reconciliación. Ya existe. Se llama mestizaje, se llama hispanidad. Mis hijos son mestizos y su sangre es el más sagrado tratado de paz de la historia de la humanidad. El mestizaje en Hispanoamérica representa la paz entre pueblos. No sé si Su Majestad y Su Santidad le pedirán perdón al señor López Obrador. Al fin y al cabo, son hombres, con sus sentimientos, sus aciertos y sus errores. Desde luego, desde este canal no nos disculparemos con el señor López Obrador. Desde aquí le decimos, de nada. He was a sailor, but mostly a soldier. He came here to search and explore, conquistador.